Muy buenas tardes, mi nombre es Julieta de Batista, yo soy la profesora adjunta a cargo de Psicopatología 1 y les doy la bienvenida a esta cursada virtual 2020. Bueno, les voy a contar brevemente primero cómo nos vamos a organizar con la cursada. Decía, primero vamos a ver cómo nos vamos a organizar y después voy a dar lugar al primer teórico. Lo vamos a hacer en videos breves para que puedan tener acceso a ellos a partir de los links que vamos a ir publicando en el sitio. Bueno, primera cuestión, los canales de comunicación. Seguramente ustedes ya están incluidos en un grupo cerrado de Facebook que se fue armando por comisión. Esa va a ser una vía de comunicación rápida. También nos vamos a mantener informados por la página de la facultad y por la página de la cátedra, y también por la cartelera de novedades del aula virtual. Esos van a ser todos nuestros canales de comunicación. Les voy a mostrar, esta es la dirección de la página, psicopatología1unlp.com.ar. ¿Sí? Allí van a encontrar en el sector cursada todo el material bibliográfico de la materia organizado por trabajos prácticos. Todo lo que son los PDFs de la bibliografía los pueden descargar de allí. Bien, el aula virtual en la que nosotros vamos a trabajar es el sistema Moodle, ¿sí? La dirección es Moodle, psicounlp.edu.ar. Es muy importante que tengan en cuenta que para acceder al aula virtual deben hacerlo por el sistema Siu Guaraní. Y otra cuestión que les queríamos transmitir cierta tranquilidad para aquellos que están teniendo problemas de conectividad, es que los dominios, como este del aula virtual, edu.ar, están liberados en este momento para el consumo de datos móviles, es decir, que no consumen datos móviles. Así que aquellos que solo tengan el celular para conectarse podrán hacerlo de modo gratuito en el aula virtual de la universidad. ¿Sí? En ese aula virtual van a encontrar las tareas, los foros de intercambio y es donde van a tener las clases, ¿sí? Y las actividades que hemos diseñado para esta cursada virtual. A partir del 8 de abril van a poder acceder. Como les había comentado al principio, la bibliografía de la materia está en la página de la cátedra psicopatología1unlp.com.ar. Bien, vamos a pasar ahora a lo que nos concierne, ¿sí? ¿De qué trata esta materia? Para eso, bueno, les propongo que analicemos un poco la etimología de la palabra, cómo está compuesta, ¿sí? Tenemos por un lado psico, psique, alma, ¿sí? Esta es una parte del trabajo que se supone que ustedes ya fueron haciendo en los primeros 3 años de la carrera, en la medida en que han ido estudiando las distintas teorías, las distintas concepciones de lo psíquico, las distintas maneras de abordarlo, los distintos métodos, ¿sí? Ya han tenido la posibilidad de recorrer durante esos 3 primeros años la complejidad de esa definición de lo psíquico. En este momento de- del año, de la cursada, nosotros vamos a retomar algunas de esas teorías que ustedes ya trabajaron, pero ahora con algo que es novedoso y que es lo que trae nuestra materia, que es el pato, ¿sí? Que viene de patos, sufrimiento. ¿Sí? Entonces ya no se trata únicamente de pensar las distintas concepciones de lo psíquico, sino de qué manera se puede sufrir psíquicamente, cuáles son las distintas formas en las que el malestar psíquico se presenta. O también lo podemos llamar el padecimiento mental. Esto es nuevo, es la primera vez seguramente en la carrera que aparezca, y es lo que esta materia nos trae como un desafío. ¿Sí? Y en tercer lugar, vemos que la palabra está compuesta por logía, ¿sí? Psicopatología. Logía, ¿sí? Proviene de logos, discursos. ¿Sí? Además de la dificultad que tenemos para definir lo psíquico, con la dificultad agregada para definir de qué se trataría un sufrimiento psíquico, a eso tenemos que agregar los distintos discursos que se han ido constituyendo para dar cuenta de ese padecimiento. Es decir, que hay
diferentes explicaciones del padecer, diferentes saberes que se han ido constituyendo en determinadas coyunturas sociohistóricas, que han tenido sus condiciones de posibilidad, sus alcances y también sus limitaciones. Por eso consideramos muy importante volver a una tesis freudiana, que seguramente ustedes recordarán, o al menos eso espero, que habrán leído en teoría psicoanalítica ese artículo de Freud acerca del malestar en la cultura. Esto es algo que nos va a acompañar durante todo el recorrido de la materia. Y es que el sufrimiento, el malestar, es algo propio, inescindible de la condición del ser humano en la cultura. Es decir, que no hay posibilidad de que la existencia humana transite sin algún sufrimiento de algún tipo. Muy importante que tengamos en cuenta esto, porque si no pareciera o podría parecer que el padecimiento mental es algo que afecta a otros, ¿sí? A otros anormales, a veces llamados así, a otros los locos, pero que no podría tocarle a uno. ¿Sí? Y sin embargo, la tesis freudiana es fuerte. El ser humano no puede habitar este mundo sin alguna cuota de malestar. Es un texto que recomendamos vuelvan a leer, el del malestar en la cultura. Acá traigo otra cita de esos capítulos que recomendamos. Cuando Freud dice el programa del principio del placer es irrealizable. ¿Sí? Bueno, esto quizás sea una verdad de perogrullo, no habitamos continuamente en la felicidad. Apenas dice Freud, la podemos experimentar en algunos casos y solamente por contraste. Hay una cita que él toma de Goethe, que era uno de sus autores preferidos, donde Goethe dice, bueno, no hay nada más difícil de soportar que una sucesión de días felices. ¿Sí? Dando a entender que el ser humano no es una criatura que habite la felicidad, no es ese su estado habitual, ¿sí? En cambio sí lo es el malestar. Entonces, como punto de partida de la materia, y ojalá que también como un punto de llegada, espero que podamos conservar esta idea. El patos, el sufrimiento, nos toca a todos. En eso es universal. ¿Sí? Toca a todo ser humano que habita este mundo. En algún momento de la vida eso puede llegar a ocurrirle. Bien, y esto es también una tesis fuerte y muy interesante para retomar de Freud, sobre todo en estas épocas, porque Freud ubica en ese texto diferentes fuentes del sufrimiento del ser humano, ya sea por su fragilidad ante la naturaleza, ya sea por la vulnerabilidad de su cuerpo que puede enfermar, pero sobre todo, dice Freud, que el mayor malestar del ser humano no proviene quizás tanto de la naturaleza ni tampoco de su cuerpo. El mayor malestar proviene de los otros. ¿Sí? Y ahí retoma esa famosa frase que el hombre es el lobo del hombre. ¿Sí? Que hay la posibilidad cierta, a la que asistimos todos los días, de que un ser humano intente agredir o violentar a otro, y eso es también parte de lo que vuelve a los lazos mismos entre los seres humanos una fuente de malestar. ¿Mm? Bueno, me interesaba retomar estas tesis que seguramente conozcan para marcar de alguna forma la tendencia, ¿sí? La pendiente que va a tener la materia. Aclarar, ya desde entrada, que el patos no es meramente una cuestión individual o intrapsíquica de composición de la mente de cada uno. Sufrimiento humano es un sufrimiento que está netamente atravesado por lo social, por las relaciones que tenemos con los demás. Entonces, nuestra propuesta es la de una psicopatología clínica, pero también social, ¿sí? Donde el sujeto y los lazos sociales que puede habitar no aparezcan en una antinomia ni en una oposición, sino que se puedan leer en un entramado. Bueno,
Finaliza acá esta primera parte. En la segunda parte vamos a continuar con los discursos que se han ocupado del sufrimiento.